Catedral Metropolitana, la base de la fundación de la antigua San José, la villa de la Boca del Monte en 1737. Nuestra San José antiguo. También un siglo más tarde, el ingeniero Kurz construirá el Sagrario. Y al frente tendremos el Teatro Melico Salazar, una obra importante, pero que inicialmente fue el Cabildo de San José en la época española, y don Juan Manuel de Cañas estará presente. Con el tiempo, para 1800 será el cuartel principal de San José. Juanito Mora en su época con el ingeniero Kurz construirá una mejor estructura para el cuartel, y para 1913 se piensa trasladar estratégicamente el cuartel a las afueras de San José y se convertirá en la Escuela de Varones Juan Rafael Mora Porras. Sin embargo, el terremoto de 1924 hará estragos en el edificio y se convertirá en un depósito de maderas hasta ser vendida posteriormente a el español Raventós, y de ahí construirá el Teatro Raventós. Por su parte, la Escuela Juan Rafael Mora Porras necesitará esperar varios años más para ser construida en su actual ubicación en el Paseo Colón, gracias a la donación de Florentino Castro. También tenemos el Cine Palace como un punto importante histórico de San José. Se dice que Fidel Castro estuvo ahí antes de hacer su revolución en Cuba. Otro punto importante del Parque Central será el lugar donde fue fusilado Francisco Morazán Quesada, que en su idea de unir toda Centroamérica y mantener la federación, obligando a Costa Rica bajo una dictadura, estar dentro de una posible federación, fue repelida y fusilado. El kiosco del Parque Central también tiene su historia, según fue un regalo de el dictador Anastasio Somoza García al gobierno de Calderón Guardia en su momento. Sin embargo, tenemos que ver que antes de ser construido ahí, había un kiosco muy hermoso al lado de una fuente. Esa fuente está actualmente en la UCR en San Pedro. Cruzaremos la avenida Segunda, que en los años 60-70 fue ampliada, inclusive se destruyó el Sagrario. En esa ampliación vamos a encontrar a mitad de cuadra de la calle 2, vamos a encontrar la antigua casa de Juan Rafael Mora Porras. Que bien, una casa de 2 plantas, de las pocas que existían en aquella época, pero la propiedad completa de la cuadra, de esa parte de la cuadra, era de su padre, Camilo Mora. Luego él adquiere cuando muere su padre, y también fue vendida a parientes o inclusive a don Leoncio de Vars y también al licenciado Manuel Aguilar Chacón en 1833, que por cierto su hija Inés Aguilar Cueto será la esposa del expresidente Juan Rafael Mora Porras. Se debe mencionar que Manuel Aguilar Chacón fue también jefe de Estado durante el periodo de 1837 a 1838, y un edificio importante que hoy se conoce es el edificio Patterson, que está esquinero. A continuación tenemos el actual Banco Central de Costa Rica, que en el gobierno de Otilio Late, en 1950, se hace su creación. Pero ¿qué había antes? Pues tenemos a la Iglesia de la Merced, la iglesia antigua de la Iglesia de la Merced, que fue destruida en el terremoto de 1888, tuvo graves daños. Hubo un intercambio entre el Estado y la Iglesia, entonces pasará a ser manos del Estado esta zona, y la Iglesia tomará la actual zona de la Iglesia de la Merced, que está cerca del Hospital San Juan de Dios. En esta panorámica observaremos lo que es ya una vez que no existe la Iglesia de la Merced, ahora se tiene la Plaza de la Artillería, y también vemos la Casa de la Moneda y también el Palacio Presidencial. En esta nueva foto vemos una sección del cuartel de artillería en la parte norte. Aquí para 1912 todavía no está el Correo de Costa Rica o el Correo Nacional, pero sí vemos una sección todavía del Palacio Presidencial. Esta fotografía corresponde a 1921 con la guerra contra Panamá, y aquí tenemos una bellísima foto. Al fondo veremos
la bellísima construcción del Banco de Costa Rica. Ese es el antiguo Banco de Costa Rica que está hoy mismo en el mismo sitio. Donde está este kiosco, es donde está esta venta de flores, era el antiguo parque que estaba de la Iglesia de la Merced al frente. Pero también vemos al fondo lo que hoy sería la Tienda La Gloria. Hoy la Tienda La Gloria es el antiguo Hotel Francés. Este antiguo Hotel Francés tiene una historia que para 1923 estará todavía ahí, pero comprarán los terrenos diagonal al Teatro Nacional, que en la segunda parte comentaremos más de su historia y de simpáticas situaciones de lo que tenía diagonalmente el Teatro Nacional antes de que se construyera el Hotel Francés. Esta joya de arquitectura, que es el Banco de Costa Rica, fue creada en 1877 con el nombre del Banco de Unión. Posteriormente, en 1890, se llamará Banco de Costa Rica, que nació como un banco privado y será hasta 1950 con la nacionalización bancaria, que será una entidad estatal. Y ahora tenemos esa maravilla de arquitectura, el Palacio Nacional. El Palacio Nacional de San José, construido durante la época de Juanito Mora por el ingeniero Kurtz, y lo tendremos también ubicado muy cercano a la casa de Juanito Mora, en la siguiente esquina, donde hoy es el Banco Central. Y el Banco Nacional, como un símbolo de uno de los bancos más importantes de Centroamérica y que fue en algún momento el edificio más alto de Costa Rica, también vamos a tener su historia. Y nació en 1914 como el Banco Internacional de Costa Rica, que fue inicialmente un banco privado, el Banco de los Indios, pero fue tomada o vendida a González Flores, que nacionaliza el banco, y eso será mal visto dentro de su gobierno, que será una de las razones importantes de la caída por Federico Tinoco en 1917. Posteriormente, el banco en 1936, 1937 tendrá una reforma en el cual León Cortés le da esa misión de banco emisor y también pasará a llamarse ahora Banco Nacional de Costa Rica, siendo irónicamente, por derecho del destino, Alfredo González Flores será su director. Para 1947 tendremos una remodelación del edificio, construirán más plantas, y poco a poco para 1982 tendremos la estructura actual. Estos son los billetes que tenemos del Banco Internacional de Costa Rica, hermosos billetes de colección que también fueron resellados en años posteriores para poder usarse. Un nuevo valor comercial, pero lo más importante que debemos rescatar es que desde la época de la Federación Centroamericana, en los primeros años de vida, Costa Rica tuvo en este mismo sitio la Casa de la Moneda. Ahora pondremos nuestra atención en el local que está a la par del Banco Nacional, que es el Palacio Presidencial, que tiene una historia muy interesante, porque surgió en 1866 con la posibilidad de ser una escuela de artes y oficios. Inicialmente su construcción bajo el gobierno de José María Castro Madrid, pero terminaba en el tiempo de Jesús Jiménez Zamora. Interesante que en ya la época de Tomás Guardia, a partir de 1870, Tomás Guardia decidirá que sea la casa presidencial, y de alguna manera eso va a tener funciones importantes, porque desde 1882 hasta 1894 se mantendrá como palacio presidencial. Posterior a estas fechas se convertirá en la Secretaría de Guerra. Tenemos esta fotografía de 1928 que está el cuerpo de bomberos. Es interesante porque tenemos una vista tanto del Palacio Presidencial, que sería Secretaría de Guerra en ese momento, como también el Banco Internacional de Costa Rica. En esa foto aparece el director administrativo de la institución, Luis Demetrio Tinoco, el coronel Samuel Montandón y el comandante de bomberos. Tenemos también este hermoso video tratado hace no más de 10 años, donde aparece el capitán Marcos Trigueros Adames manejando esa bomba NOx, que por cierto también se debe comentar que la bomba NOx se utilizó para las protestas de los estudiantes durante la época de Tinoco. Increíble esta foto porque tenemos el correo
el correo, y tenemos también el Banco Nacional modificado. Ya tiene prácticamente lo que era parte del Palacio Presidencial unido a la antigua Casa de la Moneda o el Banco Internacional de Costa Rica. Inició su construcción en 1914 en la época de Alfredo González Flores y se terminó de construir durante la dictadura de los Tinoco. Aquí vemos una foto hermosa de la época con los carteros aquí en la primera plana. En el edificio de enfrente, icónico edificio, pero que tiene historias desde 1923. Así con los empresarios fundadores como Romoser, Smith, Ortuño y Den, harán una copia o una forma al estilo londinense de tener una forma recreativa, placentera, teniendo ya San José un teatro nacional, un edificio de correos, también tiene un teatro de variedades. Costa Rica construye edificios muy interesantes. El primer presidente será don Oscar Romoser. En la imagen no aparece todavía la estatua de Juan Mora Porras, y eso es una señal que esta foto es entre 1923 y 1929. Si has logrado observar, hay una diferencia entre el edificio antiguo, entre este edificio actual y el edificio antiguo, por una razón, porque en 1983 el Club Unión tuvo un gran incendio en el cual fue destruido completamente, y de ahí se tuvieron que hacer esfuerzos para volver a reconstruirse y el nuevo edificio que tenemos hoy en día. Por último, cerrando esta primera parte, tenemos la estatua de Juan Rafael Mora Porras, nuestro héroe nacional. Con mucho orgullo cerrar este primer capítulo, esta primera parte, con nuestro héroe que nos libró de los filibusteros en la campaña nacional de 1856 y 1857, que lamentablemente le devolvimos con un fusilamiento en Punta Arenas en 1860. Será en 1929, bajo iniciativa de empresarios, banqueros, cafetaleros, que harán este monumento al gran líder costarricense que 70 años antes había caído un golpe de estado orquestado por los militares Blanco y Salazar, pero detrás estaban sus enemigos políticos como José María Montealegre.